Bueno, pues el día de hoy nos acompaña la profesora e investigadora académica también, Guadalupe Correa, a quien siempre tenemos el placer de invitar y de tener con nosotros para platicar precisamente acerca de este fallo que da el jurado de allá en Brooklyn en contra del exsecretario de Seguridad Pública. La investigadora Guadalupe Correa, hay que recordar, junto con Antonio Payán, escribieron un libro muy interesante acerca de la carrera e entrevistaron a Genaro García Luna. Entonces, pues para nosotros es muy importante conocer pues sus impresiones y la lectura que le da Guadalupe Correa a este fallo. Bienvenida. Muchas gracias, Romina. Muchísimas gracias, Pedro, que es un placer de veras estar con ustedes el día de hoy. El gusto es nuestro, Lupita. Adelante, por favor. Bueno, pues pensando en lo que significa esto en el desarrollo de todo el juicio, platiqué con Romina desde antes del juicio, platicamos varias veces, hemos ido platicando a lo largo de estos años sobre Genaro García Luna, sobre sus allegados, sobre el periodo de Felipe Calderón. Sí, tuve la oportunidad de escribir, de colaborar en 2 volúmenes. Uno, La guerra improvisada, los años de Calderón y sus consecuencias, publicado en el 2021 por Editorial Océano. De ese libro surgió este segundo libro, Las 5 vidas de Genaro García Luna, publicado por el Colegio de México en el año también 2021. El segundo salió primero, pero derivó del primer libro, y era interesante porque el primer libro se trataba de todo el periodo de Calderón, la estrategia de seguridad, visto desde la perspectiva de aquellos que diseñaron, implementaron y evaluaron la estrategia de seguridad, desde los funcionarios públicos que estuvieron muy cercanos a Felipe Calderón, entre ellos Genaro García Luna, y la razón por la cual decidimos entrevistar a Genaro García Luna fue porque todos los demás que estuvieron muy cerca de Felipe Calderón lo presentaban como una parte central. En efecto, creo que este juicio fue un juicio fundamental, un juicio fuera de serie, porque nunca en la historia de los sistemas de justicia estadounidenses se había juzgado a una persona de este nivel mexicano. Y bueno, desafortunadamente fue un juicio que dejó mucho que desear. El papel de la fiscalía estadounidense dejó demasiado que desear. Muchos dicen que bueno, se hizo justicia de alguna forma, o más bien, el resultado era de esperarse, ¿no? Genaro García Luna había sido señalado desde antes de tomar posición como secretario de Seguridad Pública por sus vínculos con la delincuencia organizada, con el narcotráfico y en especial con el cartel de Sinaloa. Sin embargo, y esto es muy importante, tanto tiempo las agencias estadounidenses colaboraron bajo iniciativa Mérida, principalmente la DEA y el FBI, con Genaro García Luna, políticos de primer nivel, como bien muestran las fotos que se quisieron hacer parte central, la defensa que no pudo hacerlo de la forma en que hubiera querido, de una parte del argumento, del argumento de la defensa en el juicio. Y bueno, también el presidente Felipe Calderón lo hizo su mano derecha, era su hombre fuerte, quien recibió gran parte de los presupuestos para pelear esta guerra contra las drogas, ¿no? Resultó irónico que el presidente que declaró la guerra contra las drogas resultó ser el presidente que apoyó al protector de un grupo de crimen organizado, de uno de los grupos de narcotráfico más importantes en todas las Américas y en el mundo en general, ¿no? Y esto nos deja un mal sabor de boca, pero también el juicio nos deja un mal sabor de boca, porque creo que debimos de haber entendido a partir de las tantísimas pruebas que se reunieron en poco más de 1 millón de hojas, de acuerdo a la fiscalía, y que por eso se retrasó el juicio, o alrededor de 5,000 grabaciones. No sabemos realmente cuál fue el papel de las agencias estadounidenses, de actores estadounidenses. Pareciera ser que esto es como simplemente la parte de una serie de Netflix donde los mexicanos son los corruptos, son los ladrones, los criminales,
¿Y quién más participa en un negocio a nivel transnacional? No se puede entender este negocio, la cantidad de drogas que llegan a los Estados Unidos, el consumo de drogas tan importante en Estados Unidos, las muertes por sobredosis, la crisis de los opiáceos, primero esta segunda fase, la crisis del fentanilo, que muchas veces también se utiliza para darle otro nuevo branding a la narrativa estadounidense y a su política en el hemisferio, su política hemisférica con relación a la cooperación antinarcóticos, que como sabemos de antinarcóticos no tiene nada, como cooperación antinarcóticos o estrategia antinarcóticos es totalmente fallida. La DEA es una agencia totalmente fallida que ha recibido billones de dólares desde su creación y que y sus resultados son nulos. Entonces, dio mucho que desear el papel de la Fiscalía terminando el juicio de una forma tan abrupta y simplemente presentando a García Luna como el centro de un negocio transnacional, de un negocio que va mucho más allá de las fronteras de México, ¿no? Más bien va y se centra en su propio país, quién distribuye la droga, quién la acepta y cómo llega a los consumidores finales que mueren por sobredosis. Eso no lo supimos. Guadalupe Correa, hay una pregunta que yo creo que muchos tenemos en la mente. ¿Hasta dónde, hasta qué punto los fiscales del juicio contra García Luna no quisieron entrar a un terreno que hubiera resultado muy espinoso para la pasada administración de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, como por ejemplo, cómo se manejaron los asuntos de la iniciativa Mérida, cómo se manejaron los asuntos y a qué acuerdo llegaron los gobiernos de México y Estados Unidos con ese operativo de Rápido y Furioso, cómo en su momento las agencias estadounidenses que supuestamente combatían la delincuencia estuvieron relacionados con García Luna y hasta dónde esas agencias fueron omisas de expresar la verdad en este juicio que se realizó en Nueva York. ¿Qué opinas sobre eso? ¿Cuál es tu visión sobre esos aspectos oscuros de este juicio que, como tú dices, a muchos nos dejó insatisfechos? Es una parte central. Cuando hablas de omisión, también se me ocurre, todo esto es especulación, porque definitivamente todo esto ocurrió en el marco de la iniciativa Mérida, con una cooperación muy cercana. En el libro de la guerra improvisada se manifiestan un par de entrevistas donde se dice lo que se dijo en ese momento. Las agencias estadounidenses entraron a México hasta la cocina. Todo lo que estás mencionando, la operación de Rápido y Furioso, la presencia de estas mismas agencias y la omisión o la colaboración, porque no solamente podríamos pensar en que fueron omisas, ¿qué tal si fueron cómplices? Y esto nos deja este mal sabor de boca, pero nos permite este pensamiento, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué no sabemos todo esto? ¿Por qué el juicio terminó tan rápido? ¿Por qué pareciera ser que esta información está totalmente incompleta, que parece simplemente parte de una serie de Netflix donde los malos son los mexicanos, los buenos son los agentes de la DEA, cuando sabemos que no es así, cuando sabemos que la DEA no ha hecho su trabajo, por lo menos no parece ser una agencia antinarcóticos. ¿Qué pasó con Rápido y Furioso? ¿Cómo dejaron entrar esas armas que finalmente mataron a uno de sus agentes? O sea, Jaime Zapata murió con una de las armas de Rápido y Furioso. ¿Qué pasó con esas armas que supuestamente estaban utilizadas, estaban marcadas para poder ver dónde estaban y finalmente llegaron otra vez a manos del crimen organizado? ¿Por qué no se sabe esto? Y bueno, esto da la especulación, pero de nuevo, ¿fueron omisas las autoridades estadounidenses y las agencias? ¿O algunos de sus agentes fueron cómplices con Genaro García Luna? Recordemos que Genaro García Luna no solamente participó tan de cerca, sino que pues recibió de alguna forma la venia y la protección de Estados Unidos después de su sexenio. ¿Por qué? Porque recibió una residencia permanente donde él estudió una maestría y además fundó un negocio de una consultoría de seguridad. ¿Se pueden imaginar? ¿Y dónde estaba el centro? En Miami, en una ciudad
que también en su momento resultó ser el corazón del narcotráfico, ¿no? De ahí llegaban las drogas y ahí se distribuían a finales de los 80s. Exactamente, pues ya para dar inicio a una nueva era de narcotráfico donde las drogas iban a pasar por México. Entonces, bueno, realmente nos quedan muchas más dudas que certezas en este caso. Creo que las certezas pues solamente se confirman. Las investigaciones de periodistas, las declaraciones de miembros del mismo gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, recordemos las declaraciones de Tomás Ángeles de Aguajare y bueno, de muchos otros que trabajaron a diferentes niveles. Esto era un secreto a voces desde que Genaro García Luna estaba en la AFI. No sabemos realmente, después de tantos años, qué tanta colaboración con qué tantas personas. Y así son los juicios en Estados Unidos. Se menciona 1, 2, 3 personas, pero solamente se juzga una sola persona. ¿Y qué pasa con toda esta red de complicidades? ¿Qué pasa con Felipe Calderón, que supuestamente no supo nada de su mano derecha? En este libro de La Guerra Improvisada también se nos presenta un presidente que le llamaban un presidente que estaba en todo, que tenía sus manos en todo. Ellos utilizaron, un par de personas, la palabra de micromanager, una persona que lo manejaba todo a nivel micro, que operó la estrategia, que la diseñó desde el principio, otra cosa que es muy interesante y que aparece en el libro de La Guerra Improvisada, es esta idea que Felipe Calderón era el presidente del empleo durante su campaña para llegar a la presidencia de una forma muy espuria y una forma pues que a muchos les dejó más que un mal sabor de boca. La palabra fraude, el concepto de fraude, manchó toda esa administración y sigue manchando a este expresidente que todavía tiene la desfachatez, tiene pues que puede hablar como se le da la gana en Twitter y que todavía después de los resultados de este juicio se atreve, ¿no?, a presentarse como un ser impoluto y además como una persona que hizo bien su trabajo, cuando sabemos que se bañó al país de sangre, centenas de miles de muertes, decenas de miles de desaparecidos, y no puede pedir perdón, no puede reconocer la grave falla que bañó de sangre al país, ¿no?, en uno de los sexenios más atroces que ha tenido México, y dice todavía que no sabía que su mano derecha estaba involucrado en el narcotráfico. Esto nadie lo puede creer. Es por eso este juicio que nos abre todas estas preguntas. No sé necesariamente si sea malo, pero no hay que olvidarlo, no hay que darle carpetazo, como siempre se ha querido hacer en estos juicios de narcotráfico en Estados Unidos, que lo que menos se hace es justicia. No se hace justicia a las víctimas de las familias de los muertos que ponen los países al sur del continente. ¿Qué pasó con Colombia? ¿Qué ha pasado con México? Ellos no reciben justicia y estos muertos siguen sucediendo, y por más que mueran estas cabezas del crimen organizado en la estrategia Kingpin de la DEA, en esta estrategia que ellos siguen alimentando, que no sirve absolutamente de nada, porque cada vez más droga entra a los Estados Unidos, se distribuye. Sabemos que en particulares lugares de todas las ciudades más importantes de Estados Unidos se puede conseguir la droga que sea, en la hora que sea y por muchísimas fuentes. ¿Qué pasa con estas autoridades? ¿Son omisas o son cómplices? Y la complicidad es algo que nos deja realmente una gran pregunta. ¿Qué pasó? ¿Por qué los fiscales no quisieron que se siguiera entendiendo más? Simplemente porque van a quedar... Sí, dime, Romina. Sí, y justo por esta pregunta que tú haces, ¿es factible que durante ya en el juicio hubiera negociaciones de las que nosotros no tuviéramos conocimiento para acortar el juicio, ya sea de la DEA con los fiscales, para que no se diera información y este tipo de
de negociaciones para cortarlo, y también es factible, si pudiera ser factible, como por ejemplo en el juicio de Joaquín El Chapo Guzmán, que salió mencionado el nombre de Genaro García Luna y ya estaba la investigación o se inicia la investigación en contra de Genaro García. Ahora que en este juicio se menciona el nombre, por ejemplo, del expresidente Felipe Calderón o del expresidente incluso Vicente Fox, ¿habría posibilidades, sería factible, tú verías factible que Estados Unidos iniciara una investigación? Y el fallo de este juicio, ¿qué repercusiones binacionales tendría ya en las políticas o de cómo maneja Estados Unidos sus políticas sobre México? Bueno, es una muy buena pregunta. Primero, el tema de la negociación. Bueno, es factible, realmente no lo vamos a saber. Todo este tipo de negociaciones se dan tras bambalinas. Muchos de estos criminales se declaran culpables y muchas de las veces no sabemos ni siquiera, no tenemos ni siquiera conocimiento de estos testimonios de testigos cooperantes o testigos protegidos de criminales confesos que han cometido toda una serie de delitos. No tenemos ni siquiera ese tipo de información. Se quiso negociar con Genaro García Luna desde finales del 2019. Así funciona el sistema de justicia, entre comillas, de los Estados Unidos. ¿Qué tan factible? Pues es factible. Realmente no sabemos, pero conocemos que en todo tipo de cuestiones a este nivel, pues hay negociaciones. Y hay que entender una cosa, en el sistema judicial de los Estados Unidos se trata de negociar. Los abogados, y esto me ha quedado claro porque yo vivo en los Estados Unidos. ¿De qué se trata? ¿De qué se tratan los juicios? Los abogados están ahí para negociar, negocian penas menores a cambio de aceptar ciertas cosas, de dinero. Realmente esto es más bien una negociación y pues entonces no es poco factible que se dieron negociaciones porque se iba a poner el nombre de agencias estadounidenses de muy alto perfil, como la DEA, por ejemplo, porque este tipo de objetivos que más que antinarcóticos parecieran ser objetivos geoestratégicos a través de agencias como esta, como la DEA, la presencia territorial, la recopilación de inteligencia, la presión a gobiernos. Entonces, pues sí, es factible y bueno, obviamente no podemos decir nada, pero nos da mucho que pensar cómo se desarrolla no solamente este juicio, sino muchos otros. Por el otro lado, el caso de Felipe Calderón Hinojosa, pues no sabemos realmente, no tenemos información de la investigación que se le podría haber seguido, la información que se da o lo que podamos pensar derivado de la razón, ¿no? De que Genaro García Luna era tan corrupto y estaba vinculado al narcotráfico y recibió tanto dinero del cartel de Sinaloa, bueno, nos hace pensar que entonces el jefe sabía y por omisión o por complicidad también está vinculado a este negocio. No lo vamos a saber, eso sí. Estados Unidos, Juan Orlando Hernández termina su periodo y bueno, es acusado por el gobierno estadounidense de vínculos con el narcotráfico. ¿Es factible que tanto? Pues también es complicado para ellos mismos, ¿no? Porque pues el expresidente de México dejó entrar a las agencias estadounidenses hasta la cocina. Es algo factible, pero también esto sería algo ya mayor. Ahora, vamos a recordar el caso del general Cienfuegos. Era muy, muy, muy parecido esta cuestión, ¿no? Se acusó a la mano derecha, al hombre fuerte de la seguridad en el sexenio de Enrique Peña Nieto, pero ahí las negociaciones tomaron otra dirección. El presidente de la República realmente quiso proteger a las Fuerzas Armadas y lo que sucedió fue que al final, pues regresaron al general Cienfuegos y nos dimos cuenta de la información. Esto fue muy interesante porque el presidente de la República filtra a toda la opinión pública mexicana la la investigación tan mal hecha, tan mal lograda, que supuestamente había llevado años en Operación Padrino. Y aquí sí, cuando pudimos leer esto,
pudimos leer estos reportes de estos agentes de inteligencia que estaban operando en México, pues nos damos cuenta de la calidad de estas investigaciones, que parecen mucho como los testigos protegidos o los testigos cooperantes, que muchas veces, pues esta información deberíamos de cotejarla. ¿Y sabes por qué deberíamos de cotejarla? ¿Por qué se piden las pruebas? No porque dudemos de ellas, sino porque necesitamos toda la información, toda la red de complicidades, porque si no, se da un carpetazo y se sigue y se sigue y se sigue haciendo exactamente lo mismo y no termina de México y los países del sur de poner los muertos y Estados Unidos de tener esta crisis de droga que le permite a sus gobiernos culpar a otros, porque en el año 2024 ya se vislumbra, después del Estado de la Unión, otra vez miembros importantísimos del Partido Republicano, utilizando también este juicio, hablan de la crisis del fentanilo, de la peligrosidad de los carteles mexicanos, de la imposibilidad de las autoridades mexicanas de poner orden, como lo dijo el expresidente Donald Trump, los bad hombres mexicanos. Entonces finalmente están culpando a los mexicanos. Es una narrativa, los estadounidenses, y esto refuerza esta narrativa, ¿no? Porque no es de que, Felipe Calderón, no, es México. Así lo dijo el expresidente Donald Trump, llamando a que se dijera, a que se tuviera presencia en el territorio por parte de las agencias. Sí, Pedro. Guadalupe Correa, muchas gracias por haber estado con nuestro auditorio aquí en 10 al cierre. Hay mucho más que seguramente vamos a consultar contigo cuando transcurra lo que falta de la sentencia de García Luna, de los hechos que se vayan concatenando. Puedes tener la certeza de que te vamos a buscar y esperaríamos tener la gentileza de tu interés para estar con el auditorio de 10 al cierre. Te lo agradecemos muchísimo, Guadalupe. Ha sido muy gentil de tu parte. Guadalupe Correa, investigadora académica y especialista en temas de seguridad. Gracias. Muchísimas gracias, Pedro, Romina. Les tengo un gran aprecio y muchas gracias por tenerme en este programa. Gracias a ustedes y a la audiencia de 10 al cierre. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Muy buenas. Buenas noches, Guadalupe.